Angie. Bueno y bendecido día. Saludos y bendiciones a todos y cada uno de los que vienen a este hermoso tiempo de devocional, esta mañana de devocional profético. Estamos en el estudio y el conocimiento profundizado del libro de Apocalipsis. Damos gracias al Señor porque realmente puedo decir que Dios me movió a esto, como lo había dicho desde el comienzo, a estudiar el libro de Apocalipsis, a entrar en la bendición de meditar y estudiar y guardar las palabras que están escritas en la profecía de este libro. Dios bendiga en esta mañana a todos y cada uno de los que llegan. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con todo y cada uno de los que venimos para recibir la poderosa palabra de Dios, para ser enseñados, inspirados, desafiados, exhortados, corregidos y ministrados. Bendito sea el Señor para crecer en esa gracia y en ese conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esta hora de la mañana. Bendiciones para todos. Gloria al Señor y saludos para todos los que a esta hora están conectados. Bendito sea el Señor. Saludos y bendiciones para todos y cada una de estas familias, de estos hogares. Ustedes allí, amadas hermanas, siervas, amigas, consiervas del Señor, hermanos, amigos, gloria al Señor, bendiciones para sus vidas, bendiciones para sus hogares. Vamos a invocar el nombre del Señor sobre este tiempo. Oremos, Padre Celestial, Padre Eterno, maravilloso Rey, te damos gracias, oh Padre, en esta hora. En esta hora, Señor, que nuevamente estamos delante de ti. Queremos estar a tus pies, Jesús. Queremos estar a tus pies, Espíritu Santo, para recibir, Señor, tu consejo, tu direccionamiento, para crecer en el conocimiento de tu palabra, de tu verdad, para ser exhortados, animados, consolados, redargüidos, corregidos, inspirados, Señor, ministrados por tu Santo Espíritu, por tu santo poder. Invocamos tu presencia, Señor, a esta hora, y pido, Dios, que el Espíritu de Dios empiece a moverse en la vida de cada mujer, de cada varón, de cada hijo, hija, que llega, Señor, a este portal de bendición para recibir este devocional profético en esta mañana. Padre, te adoramos. Padre, te glorificamos. Padre, te bendecimos. Padre, queremos dar gloria, honra y honor a tu nombre. Darte gracias por todas las cosas. Aún, Señor, en medio del sufrimiento, del duelo, de las pérdidas, Señor, de la prueba, de la aflicción, aún, Señor, en el luto, Dios, pero que vemos, Señor, esa consolación y en medio, Señor, de las pruebas, tú nos das, Señor, esa consolación. Tú nos das, mi Dios, esas fuerzas. Tú nos animas, tú nos consuelas. Tú echas fuera el luto, Señor, de tu pueblo. Tú cambias, Señor, esa tristeza en gozo. Gracias te damos, Señor. Y hoy, en este momento, oramos, Padre mío. Oramos por los que están en sufrimiento. Oramos por los que están en profundo dolor. Dios mío, por aquellos que han perdido, Señor, a sus seres queridos. Oramos por nuestra familia. Oramos por nuestro hogar. Dios, en el nombre de Jesús, oramos por nuestros pastores, Dios mío. Invocamos en esta hora, Señor, tu nombre sobre la vida de nuestros apóstoles, Fernando Fernández y Julie Gracia, Dios mío, y la familia Fernández, sobre la familia Fernández Llanes, bendito sea el Señor, que en este momento afrenta, Señor, y afronta ese luto, ese dolor, oh Dios, esa tremenda y terrible pérdida, Señor amado, de esta amada hermana, consierva, amiga, Señor, nuestra querida Tatiana Llanes.
que ha partido a tu presencia, Dios mío. Y hoy, mi Dios, pedimos consolación, ánimo y fortaleza en medio, Dios mío, de esta gran prueba. Señor Dios Todopoderoso, tú eres maravilloso, tú eres nuestro ayudador, Espíritu Santo. Tú estás con nosotros todos los días. Tú no nos dejas, tú no nos desamparas, Señor. Tú eres, Señor, ese consolador, ese ayudador. Gracias, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, seguimos adelante creyendo a ti, creyendo a tu palabra, sabiendo, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas. Y que, Señor, el fin de los que te aman siempre es victoria, que no hay plan B, Señor, sino que tú has decretado que a los que aman a Dios todas las cosas ayudarán para bien. Tú sabes y conoces todo. Y, Señor, creemos que ni aún la hoja de un árbol se mueve sin tu voluntad. Tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios real, tú eres un Dios que todo lo sabes y que todo lo puedes. Y en este momento, Señor, oh Dios, por alguna razón que en el momento no se entiende, no se comprende, que a veces no se puede aceptar, que la mente natural no lo puede razonar, Señor amado, pero por alguna razón, Señor, tú has permitido la partida, mi Dios, de esta querida hermana, oh Dios, de esta nuestra hermana de familia, Señor, aleluya. Oh, en el nombre de Jesús, Tatiana Yanes, Señor amado, la esposa de nuestro querido Nehemías, mi cuñado, el hermano menor de mi esposo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Pero, Señor, tú obras en misterio y tú harás, Señor, que tus propósitos se cumplan. Y sabemos que hay victoria en medio de la prueba del sufrimiento. Y hay un solo destino para los hijos de Dios, la victoria. Gracias te damos, Señor. En tus manos ponemos este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, mi Rey amado. Gracias, mi Rey. Gloria, gloria al que vive, gloria al que reina. Aleluya, aleluya. Shandarabakia, Rabashandarabakeya, Kia. Oh, gloria al Señor, Dios mío, te doy gracias y oramos en esta hora por todas las cosas, Señor. Oramos, Dios, por todos los que están allí, por todos, mi Señor. Oh, Rabarakanda, Rabashika, Rabababakanda, Rabasaya, Kia. En el nombre poderoso de Jesús, a ti damos todo honor y toda gloria. Shandarabakeya, Padre. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Damos honor a ti. Muy bien, mis amados hermanos, aleluya. Oh, gloria a Dios, santo eres en esta hora. En esta hora, aleluya, Sita Rabakeya, Kanda Rababababakaya. En esta hora, Dios, declaramos, Señor, esa victoria. Declaramos, Señor amado, en el nombre de Jesús, la bendición sobre este tiempo, sobre cada hogar, sobre cada vida. En el nombre de Jesús, música instrumental para adorar, música instrumental. Oh Dios, en el nombre de Jesús, para ministrar, Señor amado, Dios de gloria. Padre, gracias por cada vida y hogar. Gracias por cada alma en este momento. Y pedimos, Señor, ministración para aquellos que están en prueba, en dolor, en necesidad, en angustia. Aquellos que están, Señor, siendo pasados por diversas pruebas, como dice tu palabra, pero que permanecen en la paciencia de los santos, permanecen, Señor, en la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, sobrellevando todas las cosas, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Oh, Shamaya Kanda Rabakaya Tie. Pero tan alto esto, Señor. Santo es Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres. Muy bien. En esta mañana entramos en la palabra del Señor.
Vamos a seguir mirando versículo a versículo, capítulo a capítulo, el libro de Apocalipsis. Estuvimos 3 semanas, 3 miércoles corridos y no podíamos salir del capítulo 1, observando, mirando, escudriñando todo lo que hay, la riqueza tremenda, la revelación extraordinaria que hay acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo en ese capítulo 1, esas verdades ocultas y reveladas maravillosas. Y ahora vamos a entrar en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, y es entrar al mensaje de las 7 iglesias. Y estas 7 iglesias son 7 iglesias que estaban ubicadas en Asia Menor, ahí en ese territorio de Turquía, y se comienza por una primera iglesia que es la iglesia de Éfeso. Antes de entrar en materia de la iglesia de Éfeso, quiero comentarles que para el año pasado, en el mes de diciembre, todos los años en nuestra iglesia UCAD, Unidad Cristiana Apostólica Cuadrangular, acostumbramos a realizar la fiesta de los tabernáculos. Y es un diseño que el Señor nos entregó hace varios años y que por 7 noches continuas, según un tema revelado, inspirado de parte del Señor, lo desarrollamos durante las 7 noches y hemos tenido diversas modalidades de los tabernáculos. Estuvimos representando las regiones del mundo, los continentes, estuvimos representando las regiones de nuestro país Colombia. Estuvimos representando también a todos los tabernáculos de los cuales se habla en la Biblia, y en este año pasado nos correspondió bajo inspiración el tema de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo sentía que este tema realmente era un rema muy especial de parte de Dios. Sentí que era algo profético, era introducirnos, era meternos en esos mensajes que fueron dadas a las 7 iglesias, y así lo hicimos, representando cada noche una iglesia, profundizando la cultura de la ciudad, el tiempo en que fue dada y todas las fortalezas y las debilidades que se encontraron en cada iglesia, de esa radiografía que el mismo Señor Jesucristo le hizo a cada una de las iglesias y el mensaje que le fue dado. Fue un tiempo poderoso, especial. También fue un tiempo en que experimentamos pruebas y ataques espirituales por realizar ese mensaje, por llevar a cabo la expresión del mensaje de la iglesia de Éfeso y de cada una de las iglesias. Fue tremendo. Yo sufrí un accidente al 4º día que estábamos en plena celebración de fiestas de los tabernáculos, y esto me llevó a un proceso de prueba, de aflicción, de estar allí también en la soledad, de quedarme en casa, de no poder salir, de no poder sino de estar quieta, y fue todo un proceso que pasé, pero el Señor me dio la victoria sobre la prueba y recibí una sanidad en la situación que tuve de ese accidente, que más que todo fue a mi rodilla, a una de las rodillas y parte del pie, y el Señor en su fidelidad también me sanó, me libró de una cirugía, etcétera, y fue un parte de victoria, gloria a Dios. Pero cada noche que se hizo esa representación de cada una de las iglesias, los diferentes equipos, grupos y ministerios que estuvieron ministrando ahí esa representación, pues dieron testimonios y contaban que pasaron por batallas, por pruebas, cosas que insólitamente les acontecieron, cosas bien tremendas que pasaron en la representación de las iglesias. Y era como probar un poquito todas las pruebas y todas esas aflicciones y todos esos momentos difíciles por lo que la iglesia de Cristo en la historia, desde el día que fue fundada,
ahí en el Pentecostés, en el aposento alto, con la llegada del Espíritu Santo, hasta el siglo XXI en que estamos hoy, ha pasado por diferentes pruebas, luchas, tribulaciones, persecuciones, y todavía la sigue experimentando en este tiempo contemporáneo de una u otra manera, pero todo esto es parte de lo que el Señor dijo que sucedería. Gloria al Señor, aleluya. ¿Qué sucedería? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Muy bien, entonces, después de contarle este breve testimonio de lo que la experiencia que vivimos en diciembre, y que fue también supremamente enriquecedor, porque pudimos desmenuzar el mensaje de las 7 iglesias representado a través de dramas, de danzas, de cánticos, gloria al Señor, y fue realmente una experiencia maravillosa. Y ahí en las memorias de Unidad Cristiana Apostólica Cuadrangular están las 7 noches de transmisión que se hicieron de la representación de las iglesias de Apocalipsis. Gloria al Señor. Bueno, y dice Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¡Qué tremendo! El ángel escribe al ángel de las iglesias en Éfeso, de la iglesia en Éfeso. La carta fue dirigida hacia el ángel de la iglesia de Éfeso. La orden que el Señor le dio a Juan, ese anciano apóstol que estaba en esa isla desierta, escarpada, ya en una edad muy adulta de él, fue, y tal vez Juan, que fue el único sobreviviente de los apóstoles del Cordero, de esos 12 apóstoles, tal vez él también ya quería partir con el Señor, y tal vez ya él no se explicaba y no entendía qué hacía él ya tan viejo, deportado en esa isla. Ya no había gente a la cual él le pudiera predicar, ya no había discípulos, ya no podía allí hacer la obra de Dios. Pero resulta que en el Señor todo tiene un plan y un propósito, y el Señor cumplió ese propósito profético en la vida de Juan, y era que recibiera esta revelación para el último tiempo, el último y gran, el tiempo postrero. Y el mensaje para la primera iglesia fue a Éfeso, y fue al ángel de la iglesia. Y ese ángel, hemos entendido que no era un ángel de esos de alas, los ángeles que suben y bajan del cielo a la tierra, sino ese ángel o ese mensajero que hace referencia al pastor, al maestro, al anciano, es decir, al pastor de la iglesia de Éfeso, al varón de Dios, a la varona de Dios, a ese hombre o a esa mujer que estaba al frente de la congregación de Éfeso. Y el mensaje va primeramente para la cabeza y que sea entregado al resto de la congregación. Dios es un Dios de orden, Dios respeta sus estructuras que Él ha puesto, y Él pone una cabeza visible en su congregación, a ese hombre que ha sido llamado y establecido en ese ministerio pastoral, porque el Señor Jesucristo es el que constituye los ministerios, y Él mismo estableció a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para cuidar la grey del Señor. Y llegó el mensaje al mensajero de Dios, que era ese pastor que estaba al frente de la obra, porque Dios trata primeramente con su siervo, con su pastor, con el ministro que Él ha puesto, y a ese ministro le entrega la palabra, la revelación, el mensaje, para que lo dé a su pueblo, para que lo dé a la iglesia de Cristo, a esa congregación del Señor. Bendito sea Dios. Y este hombre de Dios, este ángel de la congregación, recibe el mensaje para que fuese también ministrado a toda la congregación. El Señor guarda las estructuras
y de quien como congregación recibimos el direccionamiento, la visión, los ministerios. No es de algún predicador ocasional que llega, no es por mano de un evangelista o profeta que llegó de momento y dijo y dispuso o dio órdenes o impuso ministerios. No es la manera como Dios lo hace, es a través de su ángel que tiene allí, que es ese hombre o esa mujer que ha establecido en esa congregación. Y luego dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya vimos que esas 7 estrellas hacen referencia a los pastores, ¿verdad? Y en el libro de Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 3, nos da a entender, dice que el justo, el maestro, el pastor es como una estrella en el firmamento, los que enseñan la justicia, la verdad al pueblo. Entonces, vemos que como personas, como seres humanos, también podemos ser estrellas en el firmamento. Gloria a Dios. Y eso es lo que el Señor hace referencia. Y luego dice: el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Y esos 7 candeleros hacen referencia a las iglesias. El Señor camina en medio de su iglesia. Y las iglesias deben ser esos luminares encendidos para el mundo. Que ese candelero no se apague, que ese candelero no sea quitado, no sea desplazado, sino que esté allí vigente y alumbrando, aleluya, al mundo. Porque el Señor ha dejado su iglesia en el mundo para ser luminares en el mundo, para hacer esa luz y sal de la tierra. Jesús se interesa en su iglesia, camina en medio de la iglesia. Jesús le hace la radiografía a cada congregación, conoce las fortalezas y las debilidades de cada congregación. Él sabe y conoce la vida y todo lo que hacen sus ministros, sus pastores, las cosas buenas y las cosas no buenas, lo que hacen y lo que son verdaderamente, no solamente en lo público, sino también en lo privado. Y eso es algo que el ministro, los pastores, los líderes cristianos tienen que entender, que el Señor sabe todas las cosas. Sabe cómo es verdaderamente tu testimonio, tu vida, en lo íntimo, en lo privado, en el seno de tu familia, en el seno de tu vida privada. El Señor sabe todas las cosas. Y el Señor le dijo al ángel y le dijo a la congregación: yo conozco tus obras, versículo 2, y tu arduo trabajo y paciencia. Mire, el Señor conoce todo de ti. Él conoce todo de cada uno. Él no es ignorante de tu esfuerzo, de tu trabajo, de todo lo que has hecho para el Señor. Él lo sabe, Él conoce, Él tiene escrito en su libro toda la trayectoria que hemos traído, todo el trabajo, toda la tarea que se ha desarrollado en el ministerio, esa ardua labor para nuestro Señor. Y dice: y conozco tu paciencia. Qué tremendo, la paciencia. La paciencia es un fruto indispensable en la vida de los santos, en la vida del creyente. Tenemos que vivir esa paciencia en nuestro Señor Jesucristo, esperar pacientemente en el Señor, paciencia para esperar el cumplimiento de las promesas, pero en una buena actitud, en ánimo, sin desanimarnos, sin decaer espiritualmente, porque nos desesperamos, porque no vemos, porque no recibimos, porque no tenemos, sino guardar esa paciencia, ese fruto del Espíritu Santo, tremendo. Y dice: y que no puedes soportar a los malos. Tremendo, no puede soportar a los malos. Aquí vemos una iglesia que era celosa, era una iglesia radical, una iglesia, era un pastor y una congregación que tenían el celo del Señor en sus vidas, que no soportaban lo malo, que a lo malo le decían malo, ¿verdad? Que no cambiaban por acomodarse, que no se vendieron a la cultura. Y yo quiero aquí hacer un momento para que miremos qué era Éfeso en ese tiempo.
Y quiero decirles que Éfeso era una importante ciudad en ese tiempo. Era digamos que la primera ciudad en importancia, era una metrópolis, tenía un puerto muy importante, era una ciudad portuaria, y allí en esa provincia, era una provincia proconsular, y allí realmente era de tránsito, porque allí todos los que venían del Ponto, de Capadocia, los que venían de otros lugares de Asia, tenían que pasar y cruzar por ahí, por este puerto importante de la ciudad de Éfeso. Era una ciudad industrial, era una ciudad comercial, de puerto comercial, de comercio entre el oriente y el occidente del mundo de ese tiempo, y ahí confluían esas vías romanas que venían, como les decía, de Galacia, de Mesopotamia y también de Antioquía, y ahí se controlaba todo ese comercio y había todo ese mover industrial, comercial. Pero no solamente esto, sino que también era un lugar de mucha importancia religiosa, porque ahí estaba el famoso templo de la diosa Artemisa, o mejor conocida como la diosa Diana. ¿Se acuerdan del clamor ahí en el capítulo 19 de Hechos, cuando el pueblo enardecido grita y grita y grita diciendo: grande es Diana de los Efesios? Pues allí entonces era, digamos, que esa cuna, esa meca religiosa de ese tiempo, donde todo ese oriente iba a adorar, iba a hacer esos cultos, esas prácticas en esa iglesia, en esa ciudad de Éfeso. Y era una ciudad entregada a la idolatría, al fanatismo de la idolatría a esta diosa, a esta potestad del aire. Era un príncipe de potestad del aire, porque la adoración a estas diosas, a lo que se llaman estas vírgenes, no son realmente ningún santo, ninguna santa. Lo que se adora realmente son principados y potestades, y es una potestad tremenda esto de las vírgenes. Y en ese momento, con el nombre de la diosa Diana o Artemisa, era un culto muy fuerte, que tenía una influencia espiritual tremenda en ese lugar, y la que controlaba seguramente la política e influenciaba muchas cosas en ese tiempo. Asia, este templo de la Artemisa, ahí en Asia Menor, en Éfeso más precisamente, en la región de Turquía, llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue un templo muy esplendoroso, pero de eso solo queda lo que vemos aquí, porque estamos transmitiendo desde Éfeso. Hoy estamos transmitiendo desde Éfeso, y lo que pueden mirar al fondo son las ruinas, y así sucesivamente. Hay unas ruinas grandiosas de lo que fue ese pasado tan prominente y tan esplendoroso que tuvo, pero que ahora realmente lo que hay son esas ruinas antiguas, y que se han convertido en un sitio de cultural, turístico muy importante, y en este tiempo es un sitio también muy visitado, un destino turístico muy visitado y muy promovido, conocer Turquía y todas estas sus ciudades y regiones. Bendito sea el Señor. Entonces, en el capítulo 19 de Hechos nos damos cuenta que el apóstol Pablo estuvo allí en esta ciudad en su tercer viaje misionero. Pablo llega a Éfeso y se está allí por 3 años, más o menos en el 53 al 56 después de Cristo. Él llega y encuentra allí a unos 12 creyentes que más o menos habían recibido, escuchado algo del Evangelio. Pablo llega y les dice: ¿ustedes han escuchado hablar del Espíritu Santo? No hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Pablo les habla acerca de la persona del Espíritu Santo, ora por ellos, ellos reciben el bautismo del Espíritu Santo, y con esos 12 hermanitos
que se convirtieron como en sus discípulos, él inicia la iglesia de Éfeso. Y ahí había una colonia judía bastante grande, y Pablo se va ahí a la colonia judía y se va a las sinagogas a predicar el evangelio, a presentarles el evangelio de Cristo. Al principio como que escuchan, pero después se rebeldizan como siempre pues ellos con el evangelio, y entonces Pablo empieza a predicar mucho a la ciudad, a los gentiles. Y en el libro de Hechos, en el capítulo 19, es maravilloso ver cómo inicia el evangelio en Éfeso. Y Pablo, un hombre de mucha visión, él siempre apuntaba a las ciudades más prominentes, más grandes, más desarrolladas, y desde allí expandía el evangelio a otros lugares y regiones de pronto más pequeñas, la Artemisa o la Diana, y allí empezó a plantar el evangelio. Pero predicó un evangelio como es el evangelio de Cristo, un evangelio de impacto. Usaba los sudarios, es decir, paños que oraba, y los enviaba y los ponían sobre los enfermos, y los enfermos sanaban. Y muchos milagros fueron hechos por manos del apóstol Pablo. Y la iglesia empezó a crecer, a ser influyente, una iglesia grande ahí en Éfeso, una iglesia fuerte, una iglesia apostólica, una iglesia que tenía una buena fundamentación. Pablo estuvo por 3 años allí edificando y formando y equipando a la congregación. Acuérdense que hay una carta ya que se llama la carta de Éfeso a los Efesios, que fue escrita desde Roma cuando Pablo estaba ya, como quien dice, en su cautiverio en el 60 al 61 después de Cristo, y Pablo escribe la carta, pero ya la había estado antes ahí, y sabemos que esta carta también hace referencia a los 5 ministerios que hay en la iglesia de Cristo, es decir, que era una iglesia conformada, una iglesia firme, estable, madura, una iglesia a la que se le había enseñado la verdad del ministerio quíntuple. Ahí también encontramos en la carta a los Efesios cómo Pablo también hace una referencia a la lucha espiritual, y ahí también se nos da esa indicación que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Por supuesto, con esa organización o estructura demoníaca, satánica, que el Señor la reprenda en el nombre de Jesús. Pero Pablo la había vivido en carne propia, porque la potestad de esa Artemisa, de esa diosa, se había levantado contra el ministerio de Pablo, hasta el punto que querían matarlo, porque los artesanos estaban viendo que su negocio iba decayendo, siendo que ese culto era muy famoso. Pero como el evangelio entró con fuerza, entró empoderado del Espíritu Santo, que aún hasta muchas de las autoridades reconocieron y se convirtieron al evangelio y se hicieron amigos de Pablo. Pablo llegó a ser una persona que causó un impacto tremendo ahí en el libro de Éfeso. ¿Y qué vemos? Que les advierte la lucha contra las potestades, principados, huestes de maldad, espíritus demoníacos, que el Señor los reprenda a todos en el nombre de Jesús. Y saben, hay algo bien tremendo que nos dice precisamente en el versículo 19 del capítulo 19, que asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Tremendo. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Es decir, que había mucha gente que practicaba la hechicería, mucha gente que practicaba el ocultismo,
y cómo se convirtieron de las tinieblas a la luz, trajeron todo ese material de ocultismo, hicieron una montaña y lo quemaron y dio un alto precio todo lo que ahí se había destruido. Gloria a Dios. Y así crecía y se establecía la iglesia del Señor, porque ese es el evangelio que hemos recibido, un evangelio de poder que cambia, que transforma, que liberta, que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí se predicó la palabra y ahí se fundamentó la iglesia en un lugar influyente, en un lugar de conexión donde seguramente que como era un puerto llegaba mucha gente también, y al oír la palabra se convertían, veían, recibían milagros, testimonios y se iban con el evangelio a sus lugares, y así se fue extendiendo la palabra a toda esa región de Asia Menor. No era que solamente habían 7 iglesias, había más de 7 iglesias, pero por alguna razón el Señor escogió a estas 7 iglesias porque tenían unas ciertas características que Jesús quería resaltar. Ahora, las 7 iglesias hacen como una referencia a todas las épocas que ha vivido la iglesia de Cristo a lo largo de la historia, como que todas las épocas, pero también se refiere como a una exhortación y un análisis y una radiografía a los cristianos en cualquier época, y es válido para todas las épocas. Es decir, que aunque hay un mensaje específico para cada iglesia, también podemos entender que estos 7 mensajes eran simultáneamente para las 7 iglesias. Un mensaje para cada iglesia, pero 7 mensajes para una iglesia. ¿Me hago entender? Un mensaje fue directo a una iglesia, pero los 7 mensajes eran aplicables a las 7. A cada iglesia eran aplicables. Entonces, quiere decir que esta radiografía espiritual que Jesucristo le hace a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a sus ministros, es válida para todos los tiempos y es válida para todos los creyentes. Gloria al Señor. Entonces dice ahora la palabra, seguimos ahí en el libro de los Hechos, y la palabra nos va diciendo ahí el relato que el Señor le dice. Entonces ya vemos el entorno en que estaba la iglesia de Éfeso, y posiblemente esta carta llega ya después cuando ya era más del 70 después de Cristo. Juan se radica ahí en Éfeso. Esa iglesia fue visitada por Pablo, como habíamos dicho, también por Timoteo. Ahí estuvo también esa pareja Priscila y Aquilas. Priscila y Aquilas también fueron líderes y pastores ahí en esa iglesia de Hechos. El liderazgo de una mujer acompañado de su esposo, ella se menciona en primer lugar, quiere decir que de pronto el mayor liderazgo lo tenía ella, pero tenía el acompañamiento y el respaldo de su esposo. Ella también, esa pareja estuvo en Éfeso, y ahí se radicó Juan después del 70. Acuérdense que en el 70 después de Cristo Jerusalén fue destruida, avasallada por el emperador Tito romano, y fueron esparcidos y la ciudad quedó devastada, el templo derribado, etcétera. Entonces Juan, que era ese apóstol de Cristo, salió y se radicó y estuvo ahí en la iglesia de Éfeso, y de allí se movía y pastoreaba las iglesias también de Turquía, del Medio de Oriente. Y el Señor sigue diciendo que y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentiroso. Tremendo. ¿Por qué? Porque tal vez no es tan nuevo el hecho de que había una apostolitis como hay en estos tiempos. Muchos se las daban de apóstoles.
querían enseñoreamiento, liderazgo, dominarse a sí mismo apóstoles. Y seguramente que pasaban muchos y se levantaban líderes, otros llegaban, venían de otros lugares diciendo: yo soy apóstol, no me llames sino apóstol. Y hay gente que si no le dicen apóstol no se sienten bien o se molestan porque no les dan el título de su rango que tienen. Y en estos tiempos podemos ver también que existe ese apostolitis, como dicen algunos, una apostolitis, una fiebre de muchos queriendo ser apóstoles, pero que en realidad no lo son. Porque el apóstol debe tener un fruto de su ministerio, debe mostrar las señales y las marcas de su apostolado. ¿Dónde están las marcas de ese apostolado? ¿Dónde está el fruto de ese apostolado? ¿Quién lo ha constituido apóstol cuando es el mismo Cristo quien él establece sus ministerios? Entonces esto hay que tener mucho cuidado, y no es a cualquiera, a un aparecido, que le vamos a decir apóstol, que muestre las marcas de ese apostolado, que muestre las marcas de su llamado, que muestre esos frutos. Entonces era una iglesia que no tragaba entero, era una iglesia que probaba a los que se decían ser apóstoles y hallaba que no eran, no tenían no tenían verdaderamente esa trayectoria, esos frutos, no tenían esas marcas, no tenían ese carácter y no eran tales apóstoles. Esto es muy importante entenderlo. Luego el Señor también le dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente, versículo 3, por amor de mi nombre. Y algo muy importante, no has desmayado. Qué tremendo, ¿verdad? El Señor, iglesia, conoce tu sufrimiento. Iglesia, el Señor conoce tu sufrimiento. Conoce todas las pruebas, luchas, batallas, todo lo que ha pasado, todo lo que has vivido, todo el precio que has pagado por servirle al Señor, por el testimonio de Jesucristo. El Señor sabe todo de ti, todo muy especialmente, y Él alaba estas cosas, ¿verdad? Y algo bien importante, ellos no habían desmayado. Acuérdense que había muchas luchas espirituales, habían opresiones demoníacas en ese lugar, había una cultura de paganismo donde estaba la sensualidad, el culto también al sexo, al desorden, la ambición, el comercio, en fin, todo lo que se mueve en una ciudad cosmopolita, en una ciudad de movimiento, de modernismo, en el modernismo de esa época, pues. Y es lo que pasa también en nuestros tiempos, en nuestras ciudades, donde hay muchas cosas en el ambiente de la ciudad. Está la concupiscencia, vivimos en un mundo altamente concupiscente que ha hecho culto del sexo, al poder, al dinero, a la vida mundana, a la fama, a todas estas cosas que persigue la corriente de este mundo. Sin embargo, esa iglesia, en medio de un ambiente mundano, idólatra, pagano, hechicero, se planta como una iglesia que pareciera, con estas características, que fuera una iglesia intachable, que tenía trabajo, tenía esfuerzo, tenía arduo trabajo, predicaban la palabra, servían, hacían muchas cosas para el nombre del Señor y perseveraban, no se habían apartado ni habían decaído. Y parece una iglesia muy perfecta. Bueno, en realidad también así deben ser todas las iglesias. Debemos ser así, perseverantes, pacientes, sobrellevar las pruebas, trabajar, seguir trabajando arduamente por el testimonio de Jesucristo, sin desmayar, sin cansarnos. Ser esa iglesia incansable de servirle a Dios. Y el Señor alabó todas estas características. Maravilloso todo esto. Pero wow, vemos
miremos lo que viene ahora diciendo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tremendo. Era una sola cosita, había un solo detalle de todas esas bonitas cualidades, maravillosas cualidades que el mismo Jesús le alaba. Entonces, aquí vemos que el mensaje a las iglesias tiene estas características. Primero hay una alabanza, ¿verdad? Primero hay una alabanza, pero después el Señor revela un problema que existe. Revela ese problema que existe. Y ahí estaba el hecho de que nada menos habían perdido su primer amor. ¡Wow! ¡Qué detalle tan tremendo! Y el Señor le dice: recuerda por tanto de dónde has caído. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que una iglesia que ha perdido el primer amor es una iglesia caída. Un creyente que ha perdido su primer amor es un creyente que está caído, y que realmente esta iglesia tenía esas características tan hermosas, pero yo te digo algo: tenemos un Señor que es exigente, tenemos un Señor, un Rey, un amo, un Cristo de la gloria, que cada día Él quiere más, que Él no se conforma. Él quiere siempre algo más de ti, va por algo más, quiere un fruto más. Por eso dice que a los que son de Él, Él los limpiará para que lleven fruto, pero no se conforma. El Señor quiere más fruto, y luego dice mucho más fruto. El Señor quiere cada día ir tomando y tomando territorio en nuestra vida. Cada día Él tiene para nosotros una nueva demanda. Él quiere una nueva entrega. Él quiere seguir tratando hasta lo más profundo de nuestro ser. Él no quiere que nosotros nos demos para Él a medias, o en una manera sí, pero en la otra no. No quiere que le pongamos distanciamientos y frenos en decirle: sí, Señor, en esto sí, pero no te metas con esto, hasta allá no quiero que me invadas este territorio. El Señor es exigente y siempre quiere más de nosotros. Él alabó a esta iglesia, tenían arduo trabajo, tenían paciencia, tenían sufrimientos, habían sufrido, habían pagado un precio, estaban perseverando en ese trabajo y hacer toda esa tarea por amor del nombre del Señor, pero había algo que a Él no le estaba gustando para nada. Habían perdido el primer amor. ¿Qué significa esto de perder el primer amor? ¿Cuál es ese primer amor? Recuerda, dice el Señor. Es clave esta palabra. Recuerda de dónde has caído. ¿Cuáles fueron tus primeras obras? Vuélvete a esas primeras obras. ¿Qué pasó cuando nosotros tuvimos ese encuentro con Cristo? Ese estado de enamoramiento, de emoción, de pasión, donde no nos importaba nada, donde fuimos capaces de dejarlo todo por seguir al Señor, donde teníamos ese entusiasmo por servirle al Señor. El Señor quiere que mantengamos esa condición. ¿Cuál es esa condición? De permanecer enamorados de Él. Enamorados, apasionados, con ese fuego en nuestras vidas, con ese entusiasmo, con esa pasión de amor por su persona. Aleluya. ¿Cómo son los enamorados? ¿Qué pasa con los enamorados? ¿Qué pasa con ese primer amor cuando se está enamorado? ¿Qué hay? Hay una atención especial, hay una fijación en la mente de esa persona, hay una atención continua, hay sufrimiento porque se sufre por estar enamorado, se llora por estar enamorado, pero también hay una alegría, hay algo que te invade de una manera exorbitantemente. Bueno, yo fui una novia muy enamorada. Yo estaba muy súper enamorada del que hoy es mi esposo, que en realidad fue oficialmente mi único novio.
o mi primer novio, en realidad así como que oficial. De pronto, antes de llegar al Señor, todavía estaba muy chica, tuve algunos enamoraditos, pero nada que perduró ni fue serio. Mi primer noviazgo fue con el que hoy es mi esposo, y yo fui una chica, como dicen por allí, tragada, muy enamorada, de esas que me emocionaba, que me daban cositas en el estómago, que cuando no nos hablábamos, me enamoré y fuimos amiguitos, y luego mi amiguito me dejó de hablar, y eso me puso en mucho sufrimiento, y yo sufría porque no me hablaba. Y luego, cuando empezamos a restaurar una amistad, yo seguía enamorada, pero nada de noviazgo. Y luego, cuando ya nos declaramos y nos recibimos como novios, vivir ese noviazgo totalmente enamorada, sirviéndole al Señor. Y creo que al sol de hoy, bendito sea Dios, todavía continuamos con esa chispa de enamorados, de apasionados, de amigos, de compañeros en esta vida matrimonial. Gloria al Señor. Entonces, para Jesús es muy importante no solamente tus obras, no solamente tu trabajo, no solamente tus talentos, no solamente la ocupación y las cosas que haces por Él. No es solamente lo que haces, no solamente importan tus obras, importa tu actitud, el por qué lo haces, no solamente qué haces, sino por qué lo haces. Lo haces por costumbre, lo haces por cumplir, lo haces porque te toca, lo haces de una manera ya religiosa, tradicional, lo haces y te conviertes en un cristiano legalista, así muy serio, no peco, no soy mundano, no amo el mundo, no acepto lo malo, soy radical, soy santurrón, soy fanático, pero también has perdido el gozo, has perdido la pasión y el enamoramiento por servirle al Señor. Dios no quiere eso. Como no quiere que los matrimonios, que las parejas pierdan esa chispa, ese romanticismo, ese enamoramiento. No quiere al hombre que como que el que trae la compra, el que asume los gastos de la casa, pero que ya no tiene una palabra bonita para su esposa, no hay atención, no hay cariño, no hay momentos de calidad, no hay salidas románticas, se ha perdido la amistad, el compañerismo, hay distanciamiento. Eso no le gusta a Jesús. Él quiere a una novia totalmente enamorada, a una iglesia que se derrita por Él y que por amor haga todas las cosas, que todo ese trabajo, el sufrimiento, el servicio, la paciencia sea por amor, que todo lo soporte por amor, porque sigue enamorada, entusiasmada, apasionada, fervorosa. Una iglesia en ese nivel, en esa calidad, es la que Jesucristo quiere, y no solamente en el tiempo antiguo, sino en este tiempo. Bendito sea el Señor. El Señor les reprende y les dice: arrepiéntete, arrepiéntete y haz estas primeras obras, esas cosas que hacíamos cuando estábamos iniciando en los caminos del Señor. ¿Dónde están esas vigilias? ¿Dónde están esos ayunos? ¿Dónde están esos desafíos de salir y predicar la palabra de Dios sin importarnos prejuicios ni miedos? Y hacíamos las cosas que al Señor le agradaban. Ahora, ese primer amor no solamente hace referencia, y estoy comprendiendo esta palabra, escuche bien, porque a veces nos enfocamos que es solo el primer amor, pero con respecto a la persona de Jesucristo, de nuestro Señor o de nuestro Padre. Pedro, también te quiero hacer notar esto, que el Señor no solamente está interesado en el amor hacia Él, lo cual, si lo amamos a Él, es porque también estamos amando a nuestro prójimo. ¿Qué pasa? Que la iglesia de hoy en día, los creyentes de hoy en día, en muchas congregaciones se ha perdido ese primer amor. El amor del compañerismo, de la unidad, del compartir.
del interesarse los unos por los otros, de orar los unos por los otros. Y hoy en día hay muchas iglesias nominales donde la gente solo va a buscar su bendición, su beneficio, y no le interesa ni siquiera el nombre de la persona que tiene a su lado. No le interesa conocer nada ni de nadie que está a su alrededor. Entonces son cristianos que solo buscan su propia bendición y han perdido el afecto fraternal. Y esto no es de Dios. Esto es parte de ese primer amor. Ese tiempo cuando uno se convirtió en los años 70, 80, 90, cuando había ese compañerismo, que uno se quedaba en la iglesia hablando, compartiendo, que había amistad, que había la ayuda mutua. Y bueno, nosotros como iglesia UCAD hemos tratado, y yo me esmero también y le pido mucho a los hermanos, a los líderes, a los servidores, a los que están en los equipos, que podamos interesarnos los unos por los otros, que podamos mantener el precepto de que también somos guarda de nuestro hermano, que podamos tener carga y que el sufrimiento de los demás también haga parte de tu vida y que las alegrías de los demás sean parte de las tuyas. Y el Señor nos manda este mandamiento. Juan 13:34, el Señor dio ese mandamiento nuevo. He aquí os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Y es importante, hermanos, tener este principio. Es importante que nosotros guardemos el amor. No solamente que yo amo al Señor, el Señor, pero no me interesa más nada, no me interesa más nadie, me interesa el Señor y yo, mis bendiciones, mi relación, disfrutarlo, estudiarlo, conocerlo, y ahí callada, y ahí aislada, y ahí privadamente el Señor quiere que puedas compartir. Primera de Pedro 1:22 nos dice algo tremendo, una verdad poderosa. Dice: purificad vuestras almas para el amor fraternal no fingido, dice Primera de Pedro 1:22, y amaos unos a otros. Dice: amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Corazón puro es un corazón sincero, donde no hay hipocresía, donde no hay falsedad, ¿cierto? Es un amor sincero, entrañablemente, desde lo más de la fuerza de tu ser interior. Así tenemos que amarnos los unos a los otros, estar pendientes los unos de los otros, orar los unos por los otros. Es una fórmula de Dios para ser sanados. Hemos visto la gloria de Dios cuando hemos orado por nuestros hermanos y Dios ha hecho maravillas en sus vidas. Aleluya. Esto es parte de ese primer amor. Ser esa iglesia como esa primera iglesia, de coinonía, de unidad, de compartir el pan, de orar juntos, de congregarnos, que no estamos aislados y, como decía, privadamente allá, separados, aislados. No, el Señor quiere que nos congreguemos. Por eso hay que anhelar y anhelar de todo corazón poder tener la libertad de congregarnos. Y la iglesia no va a ser el lugar de donde te vas a contagiar, en el nombre de Jesús, porque ahí está la presencia de Dios, ahí está el Espíritu Santo, y el único contagio que hay ahí es el de la alegría, del gozo, del ánimo para salir adelante, apoyándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros, y si alguno tiene queja contra el otro, perdonarlo, así también como Cristo lo ha hecho con nosotros. Y por eso se llama el Evangelio de la paciencia, soportando, sobrellevando, pasando por alto, olvidando y siguiendo adelante, siguiendo creyendo y entregando el amor. No importa si has sido defraudado, si te han quedado mal, si te han prestado y no te han pagado, si te han llevado lo tuyo, tú cumple tu parte. Tu parte es amar, es perdonar y es avanzar, no detenerte, sino seguir adelante. Poderoso el Señor. Entonces el Señor
hace la radiografía de la iglesia de Éfeso. Primero les da una alabanza, reconoce todas las fortalezas, todo lo que tienen en su vida, bendito sea el Señor. Luego les muestra el problema. Porque aunque el Señor es amoroso, no deja de decirte la verdad, no deja de exhortarte y de confrontarte. Hay cristianos que no soportan que su pastor le llame la atención o le diga una debilidad, un defecto, un pecado que tenga, porque se resienten. Solo quieren alabanzas y solo quieren reconocimientos de lo bueno, pero no quieren que se les señale lo malo. No, el Señor es muy amoroso, muy tierno, pero Él no deja de confrontar. Él no deja de decir en lo que está fallando, porque el amor también es corrección. Amén. Corrección es parte y es característica del amor. Hay el problema, Él muestra la solución. ¿Cuál es la solución? Arrepiéntete. Mira de dónde has caído. Eres una iglesia, eres un creyente caído. Has caído de ese avivamiento, has caído de esa pasión, de ese primer amor. Dice, vuélvete, ahora viene la solución, el arrepentimiento, vuélvete a esas primeras obras. Volvamos a ayunar, volvamos a ese secreto con Dios, volvamos a la oración, volvamos a involucrarnos en el servicio, volvamos a creer en nuestros hermanos, volvamos a darles ese voto de confianza. No nos cansemos de hacer el bien, dice la palabra. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosechamos si no desmayamos. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando cada día. Aleluya. Y luego hay una promesa tremenda, ¿verdad? Y empiezan esas 7 promesas tan importantes para la iglesia del Señor. Sigue diciendo, pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales también yo aborrezco. Exactamente, una iglesia que luego el Señor vuelve a alabarle algo y a reconocerle y dice, aborreces lo que yo aborrezco. Es importante aborrecer lo que Dios aborrece y amar lo que Dios ama. A lo malo decirle malo y a lo bueno decirle bueno. No transarse con esto. Y estos nicolaítas hacen referencia como de pronto que había un tal Nicolás, que empezaron a seguirlo y este hombre que tal vez empezó con un enseñoreamiento de los creyentes, a meterse en sus vidas, a decirle lo que tenían que hacer y lo que no tenían que hacer, ¿verdad? Y hay líderes a veces que son así, quieren dominar, quieren controlar, quieren engrandecerse ellos y tener un dominio sobre el pueblo. Y apoderarse a veces de discípulos y decir mis discípulos y que la gente los siga a ellos, los vea a ellos, los levante a ellos, que dependan de ellos, y esto no es sano. Cuidado con un liderazgo nicolaita. Por ahí hay muchos pastorcitos con liderazgos nicolaitas que se roban las ovejas, que se traen la gente hacia ellos, que quieren que la gente dependa de ellos, que se enseñorean de ellos. Y eso no es de Dios. Hay que llevar la gente a Cristo, a que mire a Cristo, a que dependa de Cristo. Porque la iglesia no es mía, no es de hombre, no es del pastor tal ni el pastor cual. La iglesia es de Cristo y nosotros somos sus ángeles, que es mensajeros, que estamos allí velando, que estamos allí como ángeles ministradores, como ángeles mensajeros. Pero los ángeles son servidores de Dios. No son señores, sino servidores. Y eso es lo que nosotros queremos mostrar y desarrollar en nuestras congregaciones. Un liderazgo de servicio, un liderazgo de la toalla. Tenemos autoridad, pero una autoridad que no es carnal, sino espiritual. Amén. Para los principados y las potestades, para sujetar todas las cosas, para hacer las obras de Cristo, aleluya. Pero con nuestros hermanos somos sus servidores. No queremos dominar ni controlar, porque esto es hechicería carnal. Por eso usted no encuentra en nosotros un liderazgo de esa manera. Amamos, servimos, modelamos con el ejemplo, enseñamos la palabra y queremos guardar el consejo de Dios. Y ese consejo también tiene exhortación, también tiene corrección, aleluya. Y eso es lo que tenemos
que ministrar, porque la palabra de Dios no es solo una cosa, no es solo pruebas, tampoco es solo bendiciones y prosperidad, es un poquito aquí y otro poquito allá, renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento, es parte de ese consejo de Dios. Aleluya. Y el Señor, ahí estaban esos nicolaitas, falsos maestros, falsas doctrinas, falso liderazgo, y también de pronto aquellos que seguían la doctrina de Balaam, la doctrina de la avaricia, que hacen la obra de Dios por dinero, cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar, cómo voy yo ahí. Y así no es. El Señor es el que honra y bendice, y el Señor ha establecido principios para los ministros que administran los diezmos, las ofrendas, las primicias. Amén. Pero primero servimos por amor, pero Dios es un Dios fiel y es un Dios que honra a los que le honran, y los siervos fieles Él también los bendice para que vivan dignamente, no con avaricia, no como teniendo señorío, sino como hijos amados y respaldados y bendecidos por el Señor. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. Y luego dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Y mis amados, esto lo vamos a encontrar por 7 veces. A las 7 iglesias el Señor dice lo mismo. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Hay que tener oído. No hay que ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra. Gloria al Señor. Porque de nada vale que seamos esos que oímos y olvidamos, y no vivimos y no practicamos. ¿Qué es lo que quiere decir? El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué significa esto de que oiga? Significa que es el que presta atención, significa que es el que obedece, como decimos nosotros en el argot popular, parábolas. Pon atención, presta oído. Amén. Gloria a Dios. Despierta los entendidos y los apercibidos, los que están oyendo y escuchando. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahora cerramos ya con esto, ya para terminar este tiempo de este devocional profético. Gloria al Señor. Viene la promesa donde dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¡Qué bendición! O sea que el Señor a sus fieles, a los que vencen, a los que derrotan al enemigo, a los que pasan por encima, gloria a Dios, de las dificultades, los que triunfan sobre las dificultades, el que pasa por encima de los problemas, el que derrota a todo aquello que se pone delante para impedir que avance. El Señor dice: lo llevaré al huerto del Edén. Te llevaré al disfrute, te llevaré a la plenitud, a la bendición. Aleluya. El Señor promete llevarnos de regreso a ese huerto del Edén, donde está el árbol de la vida. Aleluya. El árbol de la vida, para que comiendo de ese árbol nunca más perezcamos. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Señor promete llevarnos al paraíso, darnos a comer de ese árbol que es el mismo. Qué pesar que Adán y Eva tenían en ese huerto donde Dios los puso, del Edén, del paraíso de Dios, tenían esos 2 árboles. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos no extendieron su mano al árbol de la vida para que hubieran comido y vivido eternamente en esa gloria con que fueron creados. Decidieron escoger del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y sabes, ese árbol de ciencia del bien y del mal también tiene que ver con la religión, tiene que ver con el ritualismo, tiene que ver con ese legalismo. ¿Sabes qué? Donde la gente vive una vida doble. En la religión se vive el bien y se vive el mal. Experimentas el bien
el conocimiento es la experiencia también, es la vivencia. Entonces, la gente en la religión hace el bien y hace el mal. Practica el pecado, la mundanalidad, el desorden, comete muchas cosas que Dios aborrece, pero también a veces dicen que hacen el bien. Mucho cuidado con esto, porque esto es lo que trae la reprensión, el castigo y la desgracia. El Señor quiere que extendamos nuestras manos para comer del árbol de la vida. No deseamos ni queremos experimentar el pecado. Salgamos de la religiosidad, salgamos del fariseísmo, salgamos de un legalismo estoico pero sin amor, sin pasión, sin verdaderamente estar enamorados del Señor de gloria. En esta hora Dios bendiga a todos los que se han conectado. Ese hermoso remanente de discípulos, de discípulas, de hijas, de siervas, de amadas, que están allí siguiendo este alimento espiritual. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Saludos a todas, saludos a todos, ahí donde están, estoy viendo sus nombres aquí en la transmisión. Gloria al Señor. Viviana Hernández, en el nombre de Jesús, esas peticiones ahora por Tatiana Hernández, la ponemos a los pies de Cristo. Señor, ministra esta alma, esta vida, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Dios, así es. Bendiciones, mi querida Ingrid Patricia Escobar. Gloria al Señor. Tenemos conectados desde Brasil, de Chile, de los Estados Unidos, del interior del país, de aquí de la ciudad. Mi querida Nírida Pinto, querida, mi amiguita, mi hermanita Nírida. Nírida, feliz cumpleaños. En el día de ayer estabas de pláceme, así me enteré en medio del luto y la pérdida que nos ha embargado de nuestra querida Tatiana, pero ayer estabas de cumpleaños. El Señor te entrega un nuevo año de vida, que lo disfrutes, que Dios te guarde, que tengas ese primer amor, que regreses a ese primer amor por el Señor, ese avivamiento espiritual junto con toda tu descendencia, tus hijos, tus nietos. Gloria al Señor, aleluya. Gracias también para la pastora Elisa, gracias por esos saludos, amén, un abrazo. Estamos en la unidad del Espíritu. Oh, gloria al Señor. Seguimos orando por nuestros hermanos, la querida Trinidad, la hermana Trini. Sigamos llevándola en oración a esta anciana veterana de nuestra congregación de muchos años. Oh, gloria al Señor. Bendiciones para todos. Susaneida, creciendo en el Señor. Mabel Rodríguez desde Boca Ratón, Florida. Bendiciones, mi querida Mabel, eres parte de esta, es tu casa paterna apostólica. Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. Gracias para todos los que han mandado sus condolencias, los que han estado orando por toda la familia Fernández, por nuestros patriarcas Fernando y Yuli, por la vida de Nehemías Fernández, de la familia, porque estamos golpeados, estamos afligidos, estamos en este duelo, en la pérdida de nuestra hermanita de esta familia, que es parte de nuestra familia, Tatiana, en el nombre de Jesús. Una mujer joven, muy querida, muy chispeante, muy risueña, y bueno, el Señor ha permitido que ella haya partido de este mundo, pero eso es lo que tiene el ser humano. Una mujer joven, inesperadamente, no tuvimos como ese estar al tanto, ese conocimiento de lo que le estaba realmente pasando, el distanciamiento ahora, no había comunicación telefónica, todo pasó muy rápido y se nos fue, y Dios sabe, pero sabemos que hay una victoria grande, tremenda, detrás de esta prueba. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. El tiempo ha transcurrido, siendo ya 10 minutos más allá del tiempo que
que hemos dicho del devocional, pero yo puedo estar mucho más, no nos cansamos de ministrar la palabra, pero gracias damos al Señor. Y hoy quiero orar para que ese primer amor vuelva a ti, vuelva a tu corazón, vuelva a tu alma. Y si no has experimentado enamorarte de Jesucristo, que lo hagas, que te enamores, que te entregues en cuerpo y alma al Señor. Él es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Él es el que todo lo llena en todo. Vamos a volver a esas primeras obras. Vamos a volver a ese corazón apasionado. Aleluya. No hay que perder esto. No hay que perderlo. Vamos a pedir ese primer amor. Vamos, hoy arrepiéntase, como dice la palabra, arrepiéntete y mira de dónde has caído. Mira todo lo que has dejado de hacer, que hacías cuando conociste al Señor. Cuando me conociste, dice el Señor, vuélvete a esas primeras obras. Sigue en ese arduo trabajo. No desmayes, no te canses. Soporta las aflicciones. Oh, sírveme, dice el Señor. No dejes de amar a tus hermanos, de congregarte, de estar en ese afecto y en esa unidad en el Espíritu. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Dios mío, ministramos, Señor, esta palabra. Hoy nos volvemos a ti. Hoy recuperamos, Señor, ese primer amor. Hoy seguimos confesando que te amamos y que seguimos enamorados como el primer día que te conocimos. Ayúdanos, Señor, a permanecer en esas primeras obras, a volvernos a ella. Perdona, Señor, toda frialdad, toda apatía, todo desánimo, toda religiosidad, todo lo que se ha hecho, Señor, mecánicamente, todo lo que se hace, Señor, por cumplir. Danos nuevas fuerzas, todo agotamiento y todo cansancio. Lo echamos a ti, Señor. Renovamos nuestro espíritu, renovamos ese pacto de amor. Te llevamos como un sello sobre nuestro brazo y declaramos que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador. Pido avivamiento en tu iglesia, avivamiento en la UCAP. Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que se encienda esa chispa, que ahora más que nunca, Señor, recuperemos ese primer amor, que recuperamos tu presencia, esa intimidad contigo, esas primeras obras, que volvemos nuestro corazón en amor a nuestro prójimo y a nuestros hermanos, que cada día, Señor, estamos allí buscando que más te entregamos, que más te rendimos, que más, Señor, tenemos que cambiar y ser transformados, Señor bendito, para un día estar en ese paraíso, ahí y comer de ese árbol de la vida, donde ya viviremos eternamente y para siempre en esa dicha eterna. Gracias, Señor, por cada uno de tus hijos. Pedimos, Señor, esa bendición, ese acompañamiento y esa presencia, Padre mío. Oh, tú nos das, danos a comer de ese árbol de vida, ese árbol que es para la sanidad de las naciones, Señor, ese árbol que nos da vida y vida en abundancia. Comemos de ti, Señor. Tú eres ese árbol, Cristo. Quiero comer y beber de ti, Jesús, y tener vida y vida en abundancia. Se va la enfermedad, se va la mediocridad, se va, Señor bendito, el espíritu apocado, se va, Señor, ese espíritu perezoso. En el nombre de Jesús, como dice el coro, se va en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. A todos y a todas, feliz y bendecido día. Les amamos y les amo en el amor de Jesucristo y en ese amor que Él ha derramado en nuestros corazones, entrañablemente y con corazón puro. Bendito día para todos. Bendiciones. Shalom.